Deja que te dé un consejo. Sé sincero. Él sabe más de lo que imaginas. Ya era hora. Bienvenido, Neo. Como habrás imaginado, yo soy Morfeo. Es un honor conocerte. No. El honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. ¿Mm? Es posible. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Sígueme. Hola, ven y siéntate en la caverna. Un programa y podcast dirigido por Benito Romero. ¿Y tú, qué prefieres? ¿La pastilla azul o la roja? ¿Su nombre? José Trigos. ¿Profesión? Pues... esto es complicado de definir. Porque hago tantas cosas. Soy funcionario, pero dentro del ayuntamiento soy el hombre orquesta casi.
¿Sus hobbies? Hobbies. Siempre ha sido la radio. La radio, la fotografía, el caminar, el disfrutar campillos, el conocer cosas. Luego vino Internet. Yo me acuerdo cuando Antonio Gallardo también comentaba aquí, en esta caverna, que él tiene muchos hobbies. Pues a mí me pasa lo mismo. Solo que al final terminan uniéndose en uno solo. ¿Campillero? Sí, del barrio de San Benito. Además es algo que lo suelo comentar mucho, porque hay gente que me conoce después de escucharme en la radio y me dice: imposible que tú seas del barrio de San Benito. Pero bueno, ¿qué estigma tenemos? Ninguno, absolutamente ninguno. Yo creo que es el mejor barrio de este pueblo, y que me perdonen el resto, pero es donde he nacido y he crecido y donde he disfrutado muchísimo. Así que campillero, y para más detalles, de San Benito. ¿Qué es la radio? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. La radio, yo creo que es el medio de comunicación el que más puede aglutinarlo absolutamente todo, el que más se puede transformar. La radio es un medio de comunicación que no nos impide hacer absolutamente nada, que podemos hacer lo que queramos en nuestro día a día, en el coche, en el trabajo, y seguir escuchando la radio. Es un medio mágico, aunque sinceramente en los últimos tiempos está perdiendo un poquito de su esencia. Con esto de las redes sociales, y que ahora podamos ver el estudio de radio mientras se hace la radio, pierde un poquito de imaginación. Pero como te digo, la radio es un medio mágico para mí. Fue uno de los primeros medios de comunicación después de la imprenta, el periódico, etc. Y yo creo que es el que ha dado comienzo, el que ha dado origen a todo lo que tenemos hoy en día. Porque sin radio no tendríamos ni siquiera Internet, por ejemplo. ¿Qué le motivó comenzar en la radio? Es que creo que no hubo un motivo. Creo que ahí con que se suele preguntar, ¿se nace o se hace? Yo es que nací con esto de la radio. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de pequeño siempre van asociados a un transistor. A un transistor, y esto te lo he contado yo muchas veces, incluso en estos micrófonos, pero no me cansaré de decirlo, porque para mí la verdad es que es algo que lo llevo a mucha honra. Yo era pequeño, un niño, incluso más pequeño que mis niños, y yo ya tenía una radio, un transistor debajo de la almohada. Yo deseaba que llegara el fin de semana, aparte de que para descansar un poquito del colegio y tal, para poder tener la radio un ratito más, escuchando. El poder sintonizar aquellas emisoras de onda media, con sus ruidos y demás. Aquello me llamaba muchísimo la atención. Fui creciendo con ello, fui radioaficionado, que también fue otra de mis vertientes, el poder hablar con otras personas, pero siempre me llamó la atención este medio, el poder hablarle a otra persona, el poder llevar una grabadora a la calle, que esto es algo que también lo hice muy de pequeño, el grabar algo y pensar que otra persona lo podría escuchar. Siempre he tenido ese lema: si yo lo oigo, tú también. La radio para mí es una forma de vida. Ha evolucionado mucho la radio. Sí, para bien, y en otros aspectos quizás no tanto. Te explico. Para bien, porque se ha democratizado. Hoy en día montar una emisora de radio es realmente fácil. Ya tenemos ejemplos incluso en los colegios particulares. Tú te compras en AliExpress una emisora y te la montas en tu casa. Otra cosa es que sea legal. Eso es distinto. Se puede hacer hoy en día de todo. Pero ha evolucionado, sobre todo con Internet, hacia una vertiente que no termino de entender. La esencia se está perdiendo. Está muy bien eso de que la radio se pueda ver, se pueda palpar prácticamente. Pero yo sigo pensando que la radio es imaginación. Así que dejemos a la gente que escuche la radio, que disfrute la radio y que conozca la radio según escuche las voces. Luego, evidentemente, pues oye, cada uno pues a su estilo. Radio, hoy en día, yo por ejemplo en casa tengo mi propia radio. Eso hace unos
30 y tantos años que nos conocimos tú y yo, era totalmente impensable. Teníamos que hacer radio con unos equipos rudimentarios y hoy en día se hace radio con una calidad increíble en casa. Bueno, la radio va creciendo también. A lo mejor es que nosotros nos estamos haciendo mayores. Con respecto a otros medios, ventajas y desventajas de la radio. Pues, por ejemplo, yo siempre lo comento, que la radio es un medio de comunicación muy cercano que te habla de tú a tú, cosa que ningún otro medio de comunicación hace, porque, por ejemplo, la televisión es una ventana que se dirige a la gente que pueda estar viéndola, pero la radio te habla a ti. Para mí eso es fundamental, el tú a tú, eso no se debería perder. Y la televisión, por ejemplo, necesita estar pendiente de ella para poder disfrutarla, verla, conocerla. La radio no. Con respecto a la prensa escrita, inmediatez. Está ocurriendo un suceso, te lo está contando. La música te hace soñar, te hace disfrutar, te hace bailar. Un periódico no puede hacer eso. La televisión sí, pero insisto, tienes que estar viéndola. Internet está muy bien, pero tienes que tener el móvil en la mano. Si pones la radio en el móvil, lo dejas a un lado y sigues escuchándola. Yo veo esa ventaja fundamental de la radio. La conexión con la gente y el que no tengas ningún problema de hacer cualquier otra cosa mientras la tienes encendida. ¿Cómo ha influido la radio en la sociedad? Yo creo que ha sido muy importante. Ten en cuenta que fue el primer medio de comunicación de masas, el primer medio de comunicación que entró en las casas de los españolitos allá hace ya muchísimos años. Ten en cuenta que la primera emisora data de 1924. Hace ya un par de años que tuvimos el aniversario número 100 de este gran medio. Es con el cual empezamos a conocer que había mucho más allá de lo que conocíamos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que ha servido de mucho. Y ahora, con el auge de las emisoras locales, las emisoras ciudadanas, yo creo que eso también ha influido de forma muy positiva para que la gente se adueñe, valga esa palabra, ¿no?, de los medios de comunicación y exprese lo que cada uno quiera y se vayan creando nexos de unión y, por lo tanto, para que la información llegue a muchísimas más personas. ¿Cuáles son los desafíos con los que se enfrenta la radio actualmente? Son muchos, pero yo sinceramente pienso que va a seguir estando ahí por muchos años, por muchas décadas. Los principales desafíos son la gente joven. La gente joven se ha acostumbrado a que si quiere escuchar música, entra a una plataforma musical, la busca y ya está. Y no escucha ni locutor ni nada. Lo único que escucha de vez en cuando es publicidad. Que de algo tienen que vivir esas plataformas. Eso creo que es lo primero, el llegar a la gente joven. ¿Cómo se consigue? Haciendo que la gente joven participe en la radio, que se enamore de la radio. Y cuando la gente joven conoce la radio, al final dice, oye, pues esto mola. Sobre todo porque también otro de esos desafíos de la radio son los podcasts, donde puedes escuchar algo parecido a un programa, pero cuando a ti te dé la gana. Así que solamente hay que vender, si me permiten esa palabra, vender que los podcasts son radio y que si haces radio en directo te van a escuchar en ese mismo momento. Son desafíos también Internet. Yo lo que te digo, la gente lo quiere todo de forma inmediata. Pero también estoy observando una cosa. La gente joven, esa que va buscando la música en las plataformas y que ha abandonado la radio, a medida que van cumpliendo años, van necesitando algo, alguien que les hable. Y vuelven a la radio. Por eso digo que la radio va a seguir. Y usted y yo espero que también. Con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿cómo es el consumo de radio? A la carta. Ahora está cada vez más de moda a la carta, la radio a la carta. Tú haces un programa en directo, lo grabas y el oyente que a esa hora no te puede escuchar, lo puede hacer a cualquier hora. Benito, ¿tú te imaginas hace 30 años que eso hubiera sido posible? Con esa radio que hacíamos, que teníamos el pueblo enganchadísimo al teléfono y que podría escuchar en cualquier momento y sobre todo en cualquier lugar.
tantos vecinos que hay por todas partes, por todo el planeta, escuchándonos. Esa es una de las ventajas, yo creo que la fundamental, el que se pueda escuchar en cualquier momento. La radio en directo, la radio que se ve, aunque yo sinceramente soy de los que prefieren que la radio solo se oiga. Poner de vez en cuando una foto, vale, para atestiguar que hemos tenido tal invitado, de acuerdo, pero la radio es la radio. ¿Cree que la radio puede innovar para seguir siendo relevante? Sí, porque la radio sigue siendo el medio que puede aglutinarlo absolutamente todo, que puede tenerlo todo alrededor sin perder la esencia. Lo estamos hablando desde hace ya un buen rato. En la radio puedes tener imágenes, puedes tener grabaciones, puedes tener música, puedes estar en directo en cualquier parte hoy en día, así que puede innovar absolutamente todo. Cualquier nueva tecnología que salga se puede adaptar a la radio. Yo creo que es el medio que mejor se puede amoldar a nuevos momentos, porque la televisión se está volviendo muy estática. La gente está abandonando la televisión en directo. Están viendo que si series, que si Netflix, etc. Y la televisión cada vez se oye menos, se ve menos. Pero la radio, sin embargo, mira los podcasts. Cada día están más presentes y cada día se consumen más. Por ejemplo, hace unos días leía un artículo acerca del Mundial de Fútbol que tendremos en cuestión de días. Pues se van a consumir horas y horas y horas de fútbol enlatado, en radio, en podcast. ¿Quién puede superar eso? Hablando de podcast, como usted dice, ¿qué es un podcast? Mira, un podcast, hay quien lo define como un programa grabado que tú puedes escuchar cuando quieras. Bueno, la verdad es que el podcast como tal no es realmente un programa grabado para escuchar. El podcast en un principio nació como charlas. Se trataban de diferenciar de la radio en sí, porque la radio hasta ese momento pues era sobre todo tertulias y noticias. Enlatar eso para que se escuchara posteriormente no lo terminaban de ver, sobre todo porque las noticias son inmediatez. Tú no te escuchas un informativo de hace 3 días, porque ya ha perdido vigencia. Pero el podcast sí, porque los podcasts suelen ser charlas temáticas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, La Caverna, son charlas con vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que lo mismo podemos escuchar a las 11 de la mañana que a las 3 de la madrugada. Da igual, porque son temáticas y la verdad es que esa es la gran diferencia que yo veo. Que ahora hay absolutamente de todo, incluso prácticamente todo el mundo quiere hacer un podcast. Bienvenidos. Eso quiere decir que les gusta la radio. ¿Qué es un guión de radio? Un guión de radio, eso es como cada uno lo estructure, pero un guión de radio son unas líneas, por lo menos yo el concepto que tengo son unas líneas para llevar un programa adelante, para ver cómo lo vas a conducir, cómo vas a hacer una entrevista, en qué partes vas a dividir el programa. Hay quien, por ejemplo, lo escribía desde la primera hasta la última letra. Yo, por ejemplo, soy de los que utilizo líneas concretas con palabras clave a la hora, por ejemplo, de una entrevista o de hacer un programa de radio. Yo que ahora también estoy haciendo podcast, pues me gusta escribir, pero siempre me encuentro con la tesitura de que al cabo de un rato vuelvo a escribir más cosas, y más cosas, y más cosas. Y al final me doy cuenta de que con unas líneas se desarrolla todo. Eso ya depende de cada uno, de cómo quiere hacer el programa de radio, si lo quiere hacer de forma más natural o de una forma más estructurada, o de una forma, pues, no sé, que sea todo punto y letra, ¿no? ¿Qué son los silencios en radio? Oye, esto siempre nos han dicho que los silencios en radio no debe haberlos, pero hay que diferenciar. Una cosa es un silencio donde no se escucha absolutamente nada. Eso jamás se debe hacer en radio, porque dicen que un silencio de más de 4 segundos hace que el oyente cambie de dial. Porque dice, aquí ha pasado algo, se ha roto, cambien de dial. Pero otra cosa es que tú hagas un silencio de 2-3 segundos, pero con algo de música de fondo, como tenemos ahí de fondo esta lluvia que viene también ahora en estos meses tan calurosos. Tú haces una pequeña pausa
eso puede ayudarte para darle más énfasis a lo que estás haciendo. Ahora estamos teniendo una charla tranquilita. Si dejamos ahí un poquito de música de fondo, pues al oyente le sirve para estar en clímax con lo que está sucediendo aquí en la caverna. El papel de la radio como medio de comunicación, ¿cuál es el papel? Papel, la cercanía. Yo siempre lo he visto como la cercanía. Por eso siempre me da un poco de pena que en los últimos años, en las últimas décadas, las emisoras locales hayan ido perdiendo protagonismo, porque no hay medio más cercano, ni siquiera internet, a la hora de expresar, a la hora de comunicar, a la hora de dar noticias, a la hora que tu vecino tenga algo que decir, se lo cuente a otro vecino a través de este medio de comunicación. Yo creo que su papel es eso, la cercanía, el contar de tú a tú. Y volviendo a lo que te decía, lo de las emisoras locales, cada día hay menos. Yo escucho las emisoras provinciales y cada día tienen menos tiempo para hablar de Málaga, para hablar de Antequera, para hablar de lo más cercano. Suerte que tenemos las emisoras municipales, que también van quedando menos, pero también, valga la redundancia en insistir con este tema, hay algunos pueblos que están volviendo a interesarse por este medio de comunicación, por encima incluso de aquello que parece que ya lo estaba salvando todo. Pongo un canal de WhatsApp y ya tengo a todo el pueblo informado. No, ponga usted una radio y realmente llegará a la gente. ¿Usted suele tomar café con la vida? Sí, y desde hace 3 años más todavía. Hace 3 años me regalaron un segundo cumpleaños, mira, por San Juan. Bonita fecha, ¿verdad? Por San Juan me regalaron. Así que como soy cafetero, bueno, a ver, ahora soy de descafeinado de sobre. Lo digo todo porque si no me escucha mi médico y me canea. Pero sí, desde hace 3 años tomo café con la vida y trato de que ese café sea largo, aunque se enfríe un poquito el café, porque me gusta calentito, pero me gusta estar ahí con esa pausa. Si le pregunto qué es la vida. La vida, un regalo que muchas veces creemos que, bueno, otro día más, tampoco no tiene mucha importancia. Y no nos damos cuenta de que poco a poco se nos escapa de entre los dedos y si no lo aprovechamos, ¿qué hacemos? Evidentemente no vamos a estar todos los días ahí con una vida frenética. No estamos preparados para eso, ni muchísimo menos. Pero entonces, ¿qué hacemos aquí si no vivimos la vida? Valga la redundancia, como decía Ricky Martin, ¿no? Hay que aprovecharla, el día a día, como cada uno le plazca. A mí, yo soy muy hartible, pero con la radio. Y la música me acompaña a todas horas, la radio me acompaña a todas horas, la familia para mí es fundamental. Hay que vivir la vida, que solo tenemos una y es un regalo, ¿eh? Y una, solo una. Decía un cantautor que de vez en cuando la vida, no vean, ¿no? Uf, de vez en cuando. De vez en cuando dice la vida, José, o te paras o te paro. Y eso me lo dejaron bastante claro, ¿eh? Y me han asustado unas cuantas veces, ¿eh? Así que no veas tú la vida. La vida de vez en cuando se quita la máscara de bondad y te dice, Quillo, que esto no es gratis, que esto hay que pagarlo todos los días y algunas veces el precio es muy alto, ¿eh? Así que ve con pequeñas dosis, pero sin desaprovechar. A usted y a mí la vida a veces nos gasta bromas, ¿no? Sí. Y eso que yo soy una persona seria,
bastante seria, o por lo menos así me toma todo el mundo. De vez en cuando nos gasta unas bromitas que ya nos gustaría, ¿no? Esto sería también para una letra de carnaval, ¿no? Tú que eres muy carnavalero, una letra a ver si así le quitamos un poquito la guasa a la vida, ¿no? Porque de vez en cuando esto de pasar por chapa y pintura, que de esto sabemos bastante. En fin, pero bueno, ya lo vamos tomando con un poquito de filosofía, ¿no? Si nos ha tocado esto, vamos a tomarnos el café que tú decías. Uh-huh. Después de todo, la vida es bonita. Sí, es muy bonita. La verdad es que nos ha tocado un tiempo un poquito complicado a nivel general. Pero si lo observas, desde que te levantas, tienes un montón de detalles que dices tú, merece la pena. Hay días que está uno un poquito más tristón. Y a lo mejor al día siguiente uno lo ve de una forma distinta. Pero, insisto, si uno empieza a ver lo que te rodea, la familia, los niños, los amigos, el día a día, las aficiones, oye, pues no está ni tan mal, como dicen por ahí los modernos, ni tan mal, ¿no? Usted lo ha citado antes. ¿Qué le dice a la palabra familia? Es lo más importante. Creo que es lo más importante en la vida. Tener la familia al lado, eso es fundamental. Y puede ser la familia carnal, de sangre, o la familia que ha elegido uno. Las amistades también. La verdad es que sin ellos, sin ellas, yo creo que la vida sería, no sé, el pasar de los días sin nada que tuviera un aliciente. Es muy importante. El ir ver crecer a los pequeñajos, a los niños. El ver como tu hijo pequeño te va diciendo, papá, tú todo lo que tú quieras, pero en cuanto que tú jubiles, todos tus cacharros son para mí. Te da vida, eso te da vida. Y el que tengas futuro también en ese sentido, la verdad es bonito, es muy bonito. Un beso, una caricia, en fin, un te quiero, un abrazo, ¿qué pasa, cuñado? Estas cosas gustan. ¿Qué es la amistad? Otra cosa fundamental. Esa es la versión 2.0 de la familia. Esa es la parte que hay que cuidar, porque en esta ocasión son personas que te eligen a ti. O sea que tu familia, tú no la has elegido, es la que tienes. Hay que cuidarla, hay que quererla, hay que tenerla bien mimada. Pero es que las amistades son gente que han elegido dedicar tiempo, que es lo más valioso que tiene una persona, a ti. Por lo tanto, mejor que eso, puede haber algo. Y pasar un buen rato, incluso ese café que también se está haciendo eterno también en la caverna, es lo mejor. ¿Qué le dice la palabra integración? Integración es una parte que deberíamos tenerla muy presente, sobre todo viviendo en Andalucía, donde todos hemos sido parte de un todo, donde hemos tenido tantas generaciones de tantas épocas, tanta gente que ha pasado por nuestra región y se ha integrado. Pues la integración hoy en día debe ser fundamental, debería ser una palabra que prácticamente ni se debería usar, porque debería ser el presente. Me imagino que le habrán dicho que cuando sea padre comerá huevos. Sí. Además es una cosa que tú lo vas viendo con el paso de los años, mientras estás soltero o mientras estás en una relación pero no hay niños, y lo ves todo con mucha amabilidad, mucha tranquilidad, mucho sosiego. Llegan esos bichitos y te ponen patas abajo la vida y el día a día, y lo vas viendo crecer. Dices tú, oye, como hablo yo mucho con mi mujer, estos niños son míos, es mi responsabilidad el cómo los educo, el cómo van a ir creciendo, el cómo se van a relacionar con otras personas. Así que esa responsabilidad, que yo personalmente la tomo como un reto muy positivo, pues nada, que vengan todos los huevos que tengan que venir. Habrá que comerlos y habrá que echar para adelante, ¿no? Volvamos a la vida. A veces nos regalan sueños, ¿no? Sí. Sueños que si se hacen luego realidad, mejor que mejor, pero tampoco pasa nada si no se hace en realidad. Si simplemente soñamos con algo que nos hace felices, con algo que nos alegra, o que veamos a otra gente soñar y conseguir esos sueños.
a mí me gratifica también en ese sentido. Los sueños, si se hacen realidad, vamos a aprovecharlos. Si no, sigamos soñando, que también la vida sueña. Y a veces también la vida afina con el pincel, ¿no? Sí, afina con el pincel. Bueno, yo de dibujo no he sido mucho, pero bueno, he intentado que mis trazos siempre sean lo mejor posible y dedicar mucho de ellos a lo que me rodea. Y además eso la gente lo sabe, que yo tengo un cariño inmenso por lo que es este pueblo, por Campillos. Creo que ya no tengo que demostrar demasiado más. Así que de vez en cuando he intentado hacer algún dibujo que gustara y ojalá haya sido así. ¿Cuántas veces se le ha erizado la piel? A mí muchas. Además, yo soy de los que me emociono muy fácilmente. Yo soy de los que está viendo una película de estas tontorronas, de estas romanticonas, y con mi mujer tengo que pedirle el pañuelo que está al lado de ella, porque también lo he estado usando, porque a mí me pasa eso, me eriza la piel. La música, cuando escucho la música, y cuidado, no tiene por qué ser música suave, tal. Yo tengo muchos estilos musicales y a mí se me eriza la piel, con algún comentario, con alguna situación, en fin, con el día a día. Hay cosas que te erizan la piel, y eso yo creo que no debería perderse por nada del mundo. Eso quiere decir que estamos vivos y que sentimos. Si no se nos eriza la piel, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Le interesa la política? Sí, siempre me ha gustado la política, aunque ya lo han comentado más de un invitado por aquí que ha pasado por la caverna. Y es que últimamente la política está muy denostada. Los propios políticos están haciendo que la desafección por la misma sea cada vez más creciente. Si uno empezamos a darle vueltas a las noticias, a los periódicos, a la televisión, a la radio sobre lo que es la política hoy en día, la verdad es que pues tenemos una imagen tremendamente negativa de todo lo que es la política, y seguro que no hace falta escarbar demasiado, y seguramente que hay muy buenos políticos por todas partes queriendo hacer lo mejor para sus vecinos, sobre todo en lo local, pero la política a nivel general pues la verdad es que no está en su mejor momento. Pero a mí sí, a mí siempre me ha gustado la política, de hasta que cuando hay elecciones se queda hasta bien tarde para conocer los escrutinios. Yo he sido también representante del ayuntamiento en elecciones también, o sea que me he tirado todo el día ahí en mi colegio electoral viendo cómo iba desarrollando todo. Me gusta. Es más, también incluso los 3 partidos políticos que tienen representación en el ayuntamiento de Campillos me han tentado para que vaya en sus filas. Yo soy de los que no me caso con nadie, soy de los que la política siempre me leo el programa, como decía Anguita, programa. Pues yo me lo leo entero. Y el que más me conviene, o el que más me convence, a ese le doy mi voto. Nunca me he casado con nadie. Me gusta mucho la política, pero por desgracia, la de hoy en día se vende bastante mal. ¿El hombre y la mujer tienen precio? Pues yo espero que no. Porque sinceramente, el ser humano está en esta vida para disfrutar, para dejar un buen legado, para cuidar la tierra, para soñar, para trabajar, pero yo espero que no tengan un precio. ¿El hombre es un lobo para el hombre? Sí, lo es. Y vuelvo a lo mismo. Solo hay que ver las noticias que nos llegan desde distintos puntos del planeta cada día más para ver cómo el ser humano sigue destruyendo el ser humano. Pero ¿por qué nos creemos con el poder
de poder matar a otra persona simplemente porque es diferente o porque vive en otro país. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas ansias de poder sabiendo que cuando nos llegue nuestra hora, la muerte nos va a decir: todo lo que traes en esa maleta la dejas ahí, que no te la llevas para el otro mundo? ¿Pero por qué tenemos esa? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tendemos a la autodestrucción? ¿Por qué somos malos entre nosotros? E insisto, esto también, cuidado, esto también lo venden y de forma muy radical los medios de comunicación, porque si vemos la otra parte, en el planeta sigue habiendo muchísima gente buena, pero por desgracia esta gente buena no tiene el poder. Hemos visto por televisión un genocidio. Sí. Y el ser humano hacemos poquito. ¿Eso dice mucho o poco del ser humano? Dice muy poco. Y dice mucho a la vez. Dice mucho porque el ver cómo gente de este planeta, seres humanos, mueren simplemente porque alguien, oye, no, piensan que no deben de existir, no pueden tener su tierra, no pueden vivir en paz. ¿Por qué? Así, sin más. Está ocurriendo y lo vemos en la tele mientras estamos comiendo, mientras estamos cenando y no hacemos nada. Bueno, vamos a dar un paso. Aunque sea, oye, un comentario puede ser un pequeño granito de arena. Si esos comentarios se van sumando, si esas pequeñas movilizaciones, si ese día a día de nosotros puede ir despertando conciencias, ¿por qué no? Tampoco cuesta mucho. Y podría valer también mucho. Decía Anguita que malditas las guerras y maldito quien las crean, ¿no? Esto es algo que es pura hipocresía. ¿Cómo es posible que hablemos de guerra en el siglo XXI? Es que no hemos aprendido nada de lo que ha ocurrido durante el siglo XX. Bueno, las guerras son desde que el hombre es hombre prácticamente. Pero es que el chiste típico que hemos visto muchas veces en redes sociales, ¿no? Que a las guerras van los soldaditos, los que las generan no van a la guerra. Pero ¿cómo es posible que hoy en día sigamos pensando de que yo soy más que tú y por eso te declaro la guerra, mato a los civiles y me quedo con todo lo tuyo? ¿Cómo es posible? Y todo, por supuesto, por el dios dinero, por el dios petróleo, y se acabó. Nada de por la paz, ni por quitar gente de gobiernos, no. Por tener más. ¿Pero más para qué? ¿Es que no tienes ya bastante? Deja vivir en paz, hombre. Tenemos al Papa por tierras españolas. ¿Ha escuchado usted su discurso? Sí, he escuchado grandes partes del discurso, sobre todo también lo que hizo en el Congreso de los Diputados, y las caras de póker de muchos diputados también, al escuchar al Papa decir todo lo contrario de lo que proclaman y luego aplaudirle durante 7 minutos, habiendo dicho justo lo contrario a lo que están queriendo poner como leyes. Curioso, ¿no? La hipocresía plasmada en un hemiciclo con tan poca gente, pero que sea un reflejo realmente de cómo se está creando esa sociedad paralela o esa sociedad que nos quieren hacer ver los políticos de, según ellos, lo que es mejor para nuestra sociedad. ¿Usted es súbdito o ciudadano? Yo espero ser ciudadano del mundo. Lo de súbdito me suena a otra época, ¿no? A la Edad Media o una cosa así. Hoy en día todo el mundo tiene su libertad de ser como quiera, o por lo menos eso es lo que pone la Constitución. Otra cosa es que lo llevemos a la práctica. Pero yo creo ser ciudadano. Además, a mí el tema de la monarquía, ¿qué quieres que te diga? Que no termina de convencerme demasiado. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es la memoria? La memoria. La memoria era un programa que hacía un chaval en la radio también. La memoria es recordar. La memoria es no olvidar tus raíces. La memoria es tener presentes a aquellos que ya no están. La memoria es volver a disfrutar momentos que a lo mejor no fueron mejores, pero sí a lo mejor nos traen buenos recuerdos. A mí personalmente, que me gusta mucho el tema de la fotografía, de vez en cuando me pongo a mirar, y mira que tampoco llevo demasiados años haciendo fotos, apenas 26 años.
un suspiro. Pero me pongo a ver fotografías y digo, ¡guau! ¿Cuánta gente falta? Y empiezo a poner esas fotos por las redes sociales porque creo que es digno y es necesario que la gente se acuerde de toda esa gente que ha hecho tanto por nuestro pueblo. Así que yo creo que la memoria es muy necesaria. Y también en otros aspectos para no repetir los malos momentos. Hablando de fotos, ¿qué foto le falta? Uy, ¿qué foto me falta? No lo sé. A mí me gustaría hacer una foto de familia de todo Campillos, pero no sé desde dónde hacerla para que entre todo el mundo. No sé, a mí, como soy aficionado, simplemente nunca me he ido mucho más allá, porque me gusta, pero no es algo que diga, pues quiero aprenderlo absolutamente todo. Quiero seguir siendo un poquito novato en ese sentido, que todo me llame la atención. O sea, que yo vaya por la calle y diga, oye, pues esto no le he hecho foto nunca. Y me gusta. El otro día, por ejemplo, en la esquina de la calle Puerta de Teiba, con la glorieta de la Veracruz, que si no recuerdo mal, que se llama así, dije, mira, está la casa de Martín, y ahí vi un encuadre y le hice la foto. A lo mejor la gente dice, qué tontería de foto, pero me gusta. Será esa parte de soñador que todavía intento que se quede en mí. A usted que le gusta la historia. ¿Carlos Marx está muerto y enterrado? Carlos Marx, bueno, el pobre, yo creo que si volviera a vivir sería otra vez para el otro mundo. Porque hoy en día, tal y como estamos, el libre mercado es lo único que manda y el que tenga más dinero es el que tiene el poder. Así que, pues la cosa pintaría un poquito regular para él, me imagino, en estos tiempos que corren. ¿Usted cree en el bien común? Yo sí. Sí. Además, el propio nombre lo dice, el bien común, el bien para todos. Que no es el café para todos, que ahora también está muy de moda con esto de la política, sino el bien para todos. No estamos hablando de la parte económica, sino en general. Que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir bien, de la oportunidad de la educación pública, de la sanidad pública, de transportes, de vivir en un pueblo adecentado. Creo en el bien común. Es a lo que deberían de aspirar nuestros políticos. ¿Más a favor de lo público que de lo privado? Sí, por supuesto. Lo público, siempre lo público. Y vuelvo a lo mío, los medios de comunicación. Yo soy de más de un medio de comunicación público que te ofrezca toda su información, todas sus noticias, todos sus contenidos de forma gratuita. Evidentemente, la gente que trabaja ahí tiene que ganar dinero de alguna forma. Lo público, pues trabaja a través de los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. Pero sí, soy a favor de lo público, en la sanidad, en la educación, en los medios de comunicación, en el día a día, más lo público que lo privado. Y creo que también estará más a favor de la cooperación que de la competitividad. Sí, por supuesto, entre todos hacemos mucho más que a través de la competitividad, aunque hoy en día nos están enseñando de que a través de la competitividad se llega mucho más lejos. Bueno, sinceramente, la competitividad, si la entendemos como un avance positivo de la sociedad, eso perfecto, no hay ningún problema. Pero la competitividad que hoy se entiende como que yo quiero ser muchísimo más que tú, pero a cambio de que tú dejes de existir. No, eso no. ¿Qué le dice la palabra a Dios? La palabra Dios. Sabía que me lo ibas a preguntar. Y lo sé que me ibas a preguntar porque muchas veces lo digo en plan de broma. Además, yo lo he dicho muchas veces a nivel público y no tengo ningún problema, soy ateo. Pero sin embargo, creo que soy el ateo que más pisa la iglesia de Campillos. Entre otras cosas porque como mis niños han estado de comunión en estos últimos meses, últimos años, y yo no he tenido ningún problema en ir allí. Además, soy una persona
que trato de analizar y mucho las palabras del cura de Don Petre. Trato de analizarlas y quedarme con lo positivo que pueda quedarme, o también ver la otra parte, la que yo personalmente no soy creyente. Dios para mí, pues es aquello que mucha gente busca en su día a día, el sentido de la vida. Para mí el sentido de la vida, pues se queda mucho más cercano, la familia, las amistades. Otras personas lo buscan un poquito más allá, de forma global, de forma para toda la humanidad. Bueno, cada uno lo ve de una forma. Es algo que respeto pero no comparto. Usted como aquel que decía, ateo gracias a Dios. Sí, es una frase que suelo decir mucho en plan de broma, pero sí que es cierto. Además dicen por ahí que los ateos somos aquellos que más hablamos de Dios, que tenemos a Dios a todas horas en la boca. Bueno, puede que sea así. Algunas veces quizás tratamos de, no sé, de decir, es que yo soy ateo por esto. No sé, en fin, de darle un sentido a aquello que nosotros no creemos. Bueno, ya está, es una forma de verlo. ¿Se ha preguntado usted muchas veces de dónde venimos y a dónde vamos? Uy, esa es la pregunta fundamental, la pregunta del millón. Con esa ganas el rosco de pasapalabras, seguro. Sinceramente, ¿de dónde venimos? De unos 21 siglos muy convulsos y estamos haciendo un futuro fantástico. Nos vamos a dejar un futuro. ¿Hacia dónde vamos? Fantástico. Hasta que el hombre no entienda que aquí estamos para vivir, para estar en comunión con el resto. Mira, ya estamos hablando también de la palabra comunión, ya me está saliendo mi vena. Es que hasta que no entendamos eso, que nos tenemos que llevar bien entre nosotros, ¿qué futuro tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Yo a mí me preocupa más que por mí, que ya tengo una edad, aunque siga siendo exultantemente joven, por mis hijos. Me preocupa más hacia dónde vamos. Todo este planeta, todo este universo, toda esta vida, ¿usted cree que esto es producto del azar? En cierta forma sí. En cierta forma creo que algo ocurrió hace miles de años. Algo ocurrió y se creó el universo. Yo soy de la teoría del Big Bang. Y además me gusta mucho esa serie, ¿no? La verdad es que me llama la atención. Soy de los que me gusta leer acerca de la formación del universo, de dónde podemos venir. Pero claro, siempre tenemos esa incógnita. Esto pasaría de alguna forma. El cristiano lo dice, esto lo creó alguien. Yo me quedo en la mitad. A ver, ¿quién me puede ir orientando sobre el tema? Pero claro, esto es innato al ser humano. Queremos saber. Pero a lo mejor, no sé, no es algo que realmente debamos saber, sino simplemente esto ha ocurrido y somos parte de eso. Nada más. ¿Feminista? Sí. Además, hay que cuidar mucho el feminismo. En casa somos 3 hombres y una mujer. Así que hay que cuidar mucho en ese sentido del feminismo. Aunque también me he quedado mucho con los invitados que hemos tenido aquí en la caverna cuando han hablado sobre feminismo, pero bien entendido. Porque muchas veces la palabra feminismo se utiliza como algo peyorativo, como el contrario al machismo. Y sabemos perfectamente, quienes entendemos lo que es el feminismo, que no es así, sino que el feminismo busca la igualdad. Yo me quedo con eso. Fuerte con el débil y débil con el fuerte. Eso no es el fascismo. Totalmente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Los pueblos oprimidos por los poderosos. Pero es que el resto, los que nos llamamos de la clase media, hacemos bien poquito por cambiar esas situaciones. Aquí, donde se supone que hay democracia y tenemos ese poder, aunque sea cada 4 años, tampoco hacemos demasiado porque el poderoso deje de oprimir al débil. Y lo tenemos todos los ejemplos tan cerca. Tenemos África, por ejemplo, Oriente. En fin, lo tenemos todo muy cerca. Pero es que se vive bien, ¿no? ¿Qué es la muerte? La muerte, ¿tú sabes cómo le digo yo? Fundido en negro. No sé, haciendo una similitud con el cine, con la televisión, fundido en negro. La muerte es el fin. Se acaba ahí, absolutamente todo. La vida es un regalo, como decía antes, que nos dan
y tienen los días contados. Por suerte, el ser humano no tiene ni idea de cuándo llegará el fin. Pero que todos sepamos, todos, aunque tengamos billones con B, que ese día llega. Digo yo que habrá que hacer algo, ¿no? Concienciarse, ¿no? Hablando de la muerte, hay científicos que están estudiando, están descubriendo esas famosas experiencias cercanas a la muerte. Bueno, que parece ser que hay vida después de esta vida. ¿Sí? Pues no lo sé. Eso es otra cosa que a mí me gusta. De vez en cuando Iker lo trata en su programa, me gusta. Pero yo sinceramente te puedo contar que hace 3 años, tal y como me contaron la experiencia que yo viví, porque yo no me acuerdo de nada, yo estuve agonizando. Cuando me encontró mi mujer, estaba agonizando. Y lo único que recuerdo es, como te decía, un fundido en negro. Nada, absolutamente nada. ¿Que hay vida después de la muerte? Pues espero que sea, pero también que sea finita, que no sea infinita. ¿Tú te imaginas la eternidad viviendo? Demasiado tiempo. Decía Eduardo Galeano que vivimos en la sociedad del envase, que parece que el continente importa más que el contenido. Totalmente. La imagen hoy en día es fundamental. Y a mí me da mucha pena y a la vez me preocupa mucho, porque mis niños ya están entrando en la preadolescencia, tú sabes, una época un poquito complicada. Y yo veo mucho, que me gusta mucho el ver la otra parte de las redes sociales, el cómo se van desarrollando, y veo a los niños y sobre todo las niñas con cierta edad que se preocupan muchísimo, hasta preocuparte su salud por querer aparentar, por querer parecer, por querer ser modelos casi escuálidas, etcétera, etcétera. La verdad es que me da mucha pena. En otros ámbitos, el querer aparentar también, pero bueno, si somos lo que somos, ¿por qué queremos aparentar otra cosa? Vamos a engrandecernos, pero de forma cultural, de forma positiva, en cuanto a amistades, en cuanto a cultura. Pero el envase, ten en cuenta que tiene fecha de caducidad, así que no lo cuides tanto. Cuídalo, lo justo, evidentemente, el chapa y pintura que hablamos antes, pero ya está. Las redes sociales han hecho daño en ese aspecto. Sí, muchísimo daño, muchísimo daño. Las redes sociales comenzaron, yo lo viví el nacimiento allá por 2006-2007, como un intercambio de información entre amigos, entre familias, y ahora se ha convertido en un enjambre de odio, de negatividad, de publicidad dirigida, de gente cabreada con todo lo que le rodea. Yo muchas veces pienso, deberíamos desintoxicarnos de las redes sociales, desconectar un ratito, abrir la ventana y ver realmente lo que está haciendo nuestro vecino. Vamos a descubrir cosas muy curiosas, mucho más allá de las redes sociales. Tienen su parte positiva, por supuesto, porque si no, este programa pues seguramente nadie lo conocería, no lo escucharían, porque a través de las redes sociales se transmite. Pero vamos a intentar hacer que las redes vuelvan a ser esa parte positiva, ese nexo de unión entre personas. Para ir acabando, una de las últimas preguntas. ¿A mal tiempo, buena cara? Sí, a mal tiempo, buena cara. A mí personalmente llega el verano y me pone un poco tristón. No me gusta, no me termina de gustar el verano. Pero digo, bueno, las noches sí me gustan. Pues algo así pasa con el resto del día a día. Hay veces que se levanta uno un poquillo decaído. Bueno, pues ya vendrá un momento mejor, o a lo mejor me pongo un poquito de música y digo, oye, pues mira, no está tan mal el día. Así que vamos a echarle un poquito de ganas, ¿no? Pues llegamos al final. ¿Ya? ¿Qué tal se ha sentido usted? Pues muy bien. Déjame decirte que me he sentido un poquito extraño cuando no he visto ningún invitado aparte. Y esto de hacer el tú a tú, curioso. Pues a mí me encanta hablar con usted. Pues gracias y bueno, seguimos en la radio. Hasta la próxima.